Esa mañana salí del apartamento un poco más tarde de lo habitual. No había desayunado, apenas tuve tiempo de peinarme y olvidé llevarme el paraguas que siempre tenía junto a la puerta, pero nada de eso importó. En cuanto salí, me detuve a respirar. El aire era fresco y por primera vez en lo que parecían semanas, el sol primaveral se abrió paso entre las interminables nubes que se cernían sobre Portland como una cortina húmeda. Era cálido, no el calor sofocante del verano, sino el que la envolvía suavemente, susurrándole que tal vez, solo tal vez, hoy no sería tan malo. Caminé más rápido, agarrando mi bolso, mirando la hora. Solo faltaban 2 minutos para que empezara mi turno en la farmacia. Por suerte estaba a pocas cuadras, entre una panadería y una vieja ferretería. Al pasar junto a los árboles que bordeaban Hawthorne Boulevard, vi pequeños brotes verdes que brotaban entre las ramas grises del invierno. Los pájaros cantaban, los desconocidos se sonreían. Sentí que el mundo finalmente había exhalado. Buenos días, hoy estás radiante. Mi compañera Lisa me saludó al entrar, a ver si los clientes me dejan mantener ese brillo. Bromeé poniéndome la bata blanca. Me dirigí directamente a la entrada para ayudar a la afluencia matutina, el desfile habitual de clientes mayores que compraban sus medicamentos por si acaso. No me importó, había un ritmo y me gustaba saber que estaba ayudando a la gente. Entonces sonó mi teléfono. Me disculpé y contesté rápidamente, pensando que podría ser Michael. En cambio, me saludó una voz masculina profunda. Hola, ¿es Julia Dawson? Sí. ¿Quién llama? Soy Brian Simmons. Soy el supervisor de Michael Dawson. La sonrisa se me esfumó. ¿Qué pasó? Hubo un accidente en el lugar. Su esposo resultó herido. Lo llevaron al Hospital General de Portland. Se me encogió el corazón. Apenas podía hablar. ¿Está vivo? Sí, pero debería ir ya. Ni siquiera colgué bien. Me volví hacia Lisa con las manos temblorosas. Tengo que irme. Soy Michael. Hubo un accidente. No hizo preguntas. Vete, yo te cubro. Y así, sin más, el sol desapareció. El viaje al Portland General se me hizo interminable, aunque apenas era consciente de las calles que pasaban velozmente por mi ventana. Mis dedos aferraban el volante. Bueno, con tanta fuerza que se pusieron blancos. Repetía una y otra vez las palabras del hombre. Su esposo resultó herido. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué estaba en una obra? Michael era diseñador arquitectónico. Se pasaba los días dibujando planos, reuniéndose con clientes, discutiendo sobre permisos de zonificación, sin acarrear paneles de yeso ni subirse a andamios. Nada de esto tenía sentido. Para cuando crucé las puertas automáticas de cristal de urgencias, me ardían los pulmones y me temblaban las piernas. En recepción apenas logré decir el nombre de mi esposo, Michael Dawson. Creo que lo acaban de traer. La enfermera asintió. Está en cirugía. El equipo de traumatología lo llevó de vuelta hace unos 30 minutos. Cirugía. Me dejé caer en la silla más cercana como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Me zumbaban los oídos. El corazón me latía tan fuerte que apenas pude oír lo que dijo a continuación. Algo sobre firmar papeles y esperar arriba. Asentí. Firmé. Seguí a ciegas. Y entonces llegó el silencio. Ese horrible e interminable silencio hospitalario, de esos que hacen que el tic-tac del reloj suene como un tambor. Me senté solo en una sala de espera con paredes beige, sillas de plástico y una máquina expendedora que zumbaba más fuerte de lo debido. Cada 5 minutos miraba mi teléfono. Cada 10 me levantaba para mirar el pasillo. Pasaron 2 horas, luego 3. Finalmente, un hombre con uniforme médico se acercó a mí. Parecía exhausto, con el pelo aplastado bajo el gorro quirúrgico y los ojos rojos tras las gafas. La señora Dawson. Me levanté tan rápido que casi tiré la silla. Sí, estoy aquí. ¿Lo está? Salió de la cirugía. El médico dijo. Su esposo sufrió una lesión grave en la columna. Un gran trozo de material de construcción se desplomó y le golpeó la parte baja de la espalda. ¿Estará bien? Pregunté. ¿Caminará? El médico dudó. Lo vi en sus ojos antes de que hablara. Lo estabilizamos, aliviamos la hinchazón. Esa parte salió tan bien como esperábamos, pero es demasiado pronto para saber si tendrá movilidad a largo plazo. Existe la posibilidad de parálisis. Abrí la boca, pero no pude pronunciar palabra. No lloré, todavía no. Me quedé allí paralizada, mirando al hombre como si tal vez dijera algo diferente si esperaba lo suficiente. Ahora está descansando.
Sabremos más cuando despierte. Me dedicó una pequeña sonrisa de ensayo. Asentí, agradeciéndole de alguna manera. Cuando se dio la vuelta y se alejó, finalmente volví a sentarme y me derrumbé. Me cubrí la cara con las manos y las lágrimas brotaron rápidas y calientes. Parecía que aquella mañana soleada había sido hace una eternidad. Me permitieron verlo a la mañana siguiente. No había dormido. Había pasado la noche acurrucada en una de esas horribles sillas de sala de espera. Tenía el cuello rígido, la espalda dolorida, la mente atrapada en un bucle de los peores escenarios. Pero en cuanto la enfermera me dijo que estaba despierto y que lo habían trasladado a recuperación, me levanté y la seguí sin decir palabra. Ahora estaba en una habitación privada, limpia, blanca y demasiado silenciosa. Las máquinas pitaban suavemente de fondo. Estaba pálido, más delgado, como si el accidente le hubiera quitado algo más que sangre. Abrió los ojos de golpe cuando entré. Julia, dijo débilmente. Estoy aquí, susurré, corriendo a su lado. Tomé su mano, fría y pesada, y le besé la frente. ¿Cómo te sientes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Michael no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia la manta que le cubría las piernas. Entonces me miró de nuevo, con una expresión ensombrecida que no pude descifrar. ¿Vergüenza? ¿Miedo? Quizás ambas cosas. No la siento, dijo finalmente. Mis piernas. No siento nada de cintura para abajo. Sus palabras me impactaron. Contuve la respiración, parpadeé y me obligué a mantener la voz serena. Podría ser la anestesia, dije, rozando su mano con el pulgar. Los médicos dijeron que es demasiado pronto para saberlo. Acabas de ser operado. Estas cosas llevan tiempo. Le pregunté a la enfermera. Susurró. No dijo mucho, solo repetía que el médico lo explicaría todo más tarde. Pero sé que algo anda mal, muy mal. Quería llorar, pero no lo hice. No podía. Me acerqué más y le dije lo que necesitaba oír, aunque aún no estaba seguro de creerlo. Vamos a superar esto. No estás solo. Haré lo que sea necesario para ayudarte a caminar de nuevo, Michael. Te lo prometo. Asintió apenas y volvió a cerrar los ojos. Salí a hacer las llamadas. La primera fue a Natalie, nuestra hija. Todavía estaba en la universidad, a casi 160 kilómetros de distancia, y no quería asustarla, pero necesitaba saberlo. Lloró suavemente y luego se ofreció a volver a casa. No, cariño, concéntrate en tus estudios. Yo me encargo, le dije, fingiendo que no me temblaba la voz. La segunda llamada fue más dura. Agnes, en cuanto le expliqué lo sucedido, su voz se endureció. Iré en el próximo autobús. Alguien tiene que cuidar de mi hijo. Intenté protestar, pero fue inútil. Ella venía. Exactamente a las 7 de la mañana siguiente sonó el timbre. Abrí la puerta, todavía en bata, con el pelo húmedo tras una ducha a medias, y allí estaba ella, Agnes Dawson, de pie, con una maleta en una mano y una funda para ropa en la otra, como si se estuviera registrando para una estancia prolongada en un hotel. Tomé el primer Greyhound, dijo sin saludar. ¿Me necesita? Antes de que pudiera decir una palabra, me rozó y entró en el apartamento, dejando un rastro de perfume como una advertencia. Dejó las maletas junto al armario del pasillo y empezó a observar la sala con el ceño fruncido, como si estuviera evaluando todas mis fallas desde la última vez que me visitó. Me quedo con la habitación de invitados, anunció. O mejor dicho, con ese sofá, ya que nunca pensaste en tener un espacio adecuado. Me mordí la lengua. ¿Te preparo café? No hace falta. Traje mi propio café molido. El tuyo está demasiado flojo. Forcé una sonrisa, asintiendo como si esto no fuera ya insoportable. A media mañana llamé a la farmacia y pedí unos días libres. Mi jefa fue comprensiva. Gracias a Dios. No le dije que la verdadera razón no era solo el estado de Michael, sino que de repente tenía que atender a un segundo paciente, uno que no aceptaba bien el silencio ni los límites. En el hospital, Agnes se transformó. Entró en la habitación de Michael como una general, inspeccionando a sus tropas, alisándole la manta, ajustando el suelo, regañando a las enfermeras por no contestar los botones de llamada con la suficiente rapidez. En una hora se había memorizado los nombres de todo el personal de planta y los gritaba como si fueran órdenes. Este colchón es demasiado duro. Mi hijo tiene una lesión de columna, no un corte de papel, espetó en un desfile. Intenté intervenir para suavizar las cosas, pero era como perseguir una tormenta con una escoba. Cada vez que hablaba, ella contradecía. Cada sugerencia que hacía la reformulaba más alto,
como si hubiera sido idea suya desde el principio. Michael yacía allí, en silencio, con la mirada fija entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis al que nunca quiso asistir, nunca intervino. Quizás le faltaba energía, o quizás no quería elegir bando. Agnes, sin embargo, ya había elegido el suyo, y no el mío. Al ver a Agnes dar órdenes a las enfermeras y reacomodar la almohada de Michael por tercera vez en 5 minutos, sentí que esa vieja y familiar tensión volvía a invadir mi pecho, esa tensión que nunca se iba del todo, que se hundía bajo años de sonrisas forzadas y respuestas contenidas. No siempre fue así, de hecho no es cierto, siempre fue así. Desde el momento en que Michael me llevó a casa para conocerla, supe que yo no era lo que ella quería. Me vestí con esmero, traje una botella de vino e incluso preparé un pastel casero porque Michael decía que a su mamá le encantaban las cosas caseras. Ni siquiera lo probó, me miró de arriba abajo y dijo: «Así que eres la indicada, una chica de pueblo con grandes sueños». ¿De verdad? Reí con torpeza, pensando que bromeaba. No lo era. Agnes nunca se molestaba en ser sutil. En cada cena, en cada visita, encontraba nuevas maneras de recordarme que no formaba parte de su mundo. Su tono transmitía la clase de agresión pasiva que parecía más un bisturí que un cuchillo, preciso, afilado, siempre dejando huella. Pero el peor momento llegó una noche, justo antes de que Michael me propusiera matrimonio. No pude dormir, me levanté a buscar un vaso de agua y los oí en la cocina. Las luces estaban apagadas, pero se oían sus voces. «No es la indicada», dijo Agnes. «No es lo suficientemente buena, no es de nuestro círculo, no fue a las escuelas adecuadas, no tiene contactos de verdad. Podrías encontrar a alguien mucho mejor». «Es amable, mamá», respondió Michael. «Me quiere». «Es conveniente», espetó Agnes. «Eso no es lo mismo». Me quedé paralizada tras la pared del pasillo, vaso en mano, con el corazón destrozado. Debería haberme marchado en ese momento, pero no lo hice porque una semana después Michael se arrodilló en nuestro pequeño apartamento y me pidió matrimonio, y dije que sí porque lo amaba y quería creer que con eso bastaba. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa. Amigos, algunos compañeros de trabajo y, sí, Agnes. Vestía de gris como si estuviera de luto. Se sentó rígida durante la ceremonia y no sonrió ni una sola vez durante las fotos. Luego vino el brindis. Se paró con la copa en la mano y dijo: «Julia, has conseguido un hombre maravilloso. Es leal, trabajador y mucho más generoso que la mayoría. Y a Michael, bueno, cariño, siempre esperé que terminaras con alguien extraordinario, pero a veces la vida nos da sorpresas». La gente se rió con torpeza. Contuve la respiración y sonreí, porque eso es lo que haces cuando tu suegra le dice públicamente a un grupo de gente que su hijo se instaló. Los días se confundían. Corría entre el hospital y casa, cocinando, limpiando, lavando la ropa, atendiendo las llamadas de la farmacia e intentando mantener la voz firme al hablar con Natalie para que no se preocupara. Agnes se quedaba en el apartamento, esperando noticias como una reina, criticando a los médicos y dando vueltas como si fuera la dueña del lugar. Michael dormía casi todo el tiempo. Estaba tomando analgésicos, aturdido y retraído. Asentía cuando hablaba. Me apretaba la mano de vez en cuando, pero había una pesadez en él, un silencio que nos oprimía a ambos. Una mañana, el doctor Lee me llevó aparte. «Hemos hecho todo lo posible con la cirugía», dijo. «Ahora se trata de rehabilitación, movimiento, estimulación neural. Me gustaría recomendar a alguien, Arthur Blake. Es fisioterapeuta privado, pero ha hecho milagros en casos como el de sus maridos». Me dio una tarjeta. Me quedé mirando el nombre un buen rato. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, sabiendo ya que la respuesta no sería fácil. «No es barato, pero es eficaz. No lo recomendaría de otra manera. Esa noche, en la cena, lo saqué a colación, si a la sopa de microondas y el silencio se le puede llamar comida. Creo que deberíamos contratar a Arthur», dije. «El médico dijo que es nuestra mejor opción». Agnes se burló. «No necesitamos que un desconocido toquetee a mi hijo por $1000 la hora. Fui entrenador de gimnasia, ¿recuerdas? Sé cómo trabajar con el cuerpo. Puedo ayudarlo». «Con respeto», dije con cuidado. «Esto no es un esguince de tobillo ni una corrección postural. Es un traumatismo espinal. Yo lo di a luz», espetó. «Sé lo que su cuerpo necesita». Michael no dijo nada, así que tomé la decisión yo misma. Llamé a Arthur y reservé la primera sesión.
Tendríamos que echar mano de nuestros ahorros, nuestro fondo de emergencia, el pequeño fondo que habíamos estado acumulando durante años. Pero si eso significaba que Michael podía volver a caminar, me gastaría cada centavo. Arthur empezó a venir 3 veces por semana. Era profesional, amable y metódico. Traía equipo, gráficos y ejercicios. Lo animaba con suavidad y ánimo. Agnes se cernía sobre mí en cada visita, cruzada de brazos murmurando cosas como pérdida de tiempo, y te lo dije en voz baja. Pasaron 2 meses. Michael seguía sin poder caminar. Estaba agotada entre las visitas al hospital, administrando el apartamento, pagando las facturas, estirando lo que nos quedaba de ahorros y guardando las apariencias en el trabajo. Me estaba desmoronando. Había perdido peso sin proponérmelo. Me escocían los ojos constantemente por la falta de sueño. Me dolía la espalda cada vez que me agachaba para atarme los zapatos, y aún así nunca era suficiente. Agnes se había convertido en una figura permanente en casa, rondando, juzgando, criticando todo lo que hacía. Olvidaste doblar bien las toallas, cociste demasiado el arroz, tu tono fue demasiado brusco con la enfermera. Cada palabra suya era como una picadura de mosquito, pequeña pero implacable. Y Michael ya casi no hablaba, no me preguntó cómo estaba, no preguntó por Natalie, no se dio cuenta de cuando me quedé hasta tarde en la farmacia solo para tener unos minutos de silencio antes de volver a casa. Entonces, una tarde, mientras cambiaba las sábanas, me agaché para acomodar la punta de la manta y noté que algo sobresalía debajo de la cama. Lo alcancé y mis dedos se cerraron alrededor de una botella de vidrio. Whisky medio vacío. Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración. A Michael ni siquiera le gustaba el whisky. Al menos antes no le gustaba. Me temblaban las manos cuando entré en la sala, ofreciéndole la botella. ¿Qué es esto?, pregunté. Michael no parecía sorprendido, solo cansado. Alivia el dolor. Hay medicamentos para eso. Recetado, controlado. No es suficiente. Tragué saliva con dificultad. Estás bebiendo solo, mintiendo, ocultándomelo. No se trata solo de dolor, Michael. Apartó la mirada. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, y por primera vez me permití decir lo que había estado evitando. Si sigues por este camino, no podré seguir con esto. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo te destruyes. Te amo, pero no me ahogaré contigo. Si algo no cambia, quizá necesitemos tiempos separados. Hubo un largo silencio. Entonces la voz de Agnes cortó el aire como un látigo. Así que eso es todo. ¿Te rindes? ¿Lo dejas ahora cuando más te necesita? ¿Qué clase de esposa abandona a su marido cuando está deprimido? Me giré lentamente hacia ella. El tipo que ha estado aguantando todo mientras se daba por vencido, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, no estaba seguro de si estaba enojado o simplemente desconsolado. Unos días después del incidente del whisky, el doctor Lee me tomó aparte otra vez. Su expresión era amable pero firme, la forma en que la gente te mira cuando está a punto de decirte algo que no querrás oír. Hemos avanzado mucho con la terapia, dijo, pero para recuperar la función Michael podría necesitar una cirugía de estabilización espinal. No hay garantía de que funcione, pero sin ella, sus posibilidades de volver a caminar son escasas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Lo cubrirá el seguro? Dudó. No del todo, y los especialistas involucrados, la atención posoperatoria, la rehabilitación hospitalaria. Todo suma rápidamente. Solo quería ser sincero contigo. Me dio una carpeta con referencias y costos estimados. Le di las gracias, sonreí amablemente, fui directo a la escalera y lloré hasta que me dolió el pecho. No teníamos esa cantidad de dinero, ya no. Esa noche, después de que Michael se acostara y Agnes estuviera encerrada en la habitación de invitados, viendo repeticiones en su tableta, me senté sola a la mesa de la cocina e hice una lista. Gastos, facturas, lo que nos quedaba en ahorros. No cuadraba, así que hice lo que tenía que hacer. Empecé a buscar un segundo trabajo. No algo grande, solo algo tranquilo, a tiempo parcial, unas horas por las tardes, quizá los fines de semana. Me daba igual. Limpiar, reponer estantes, cualquier cosa que se pagara en efectivo o con cheques semanales. Al día siguiente, en la farmacia, durante mi hora de almuerzo, una mujer entró corriendo pidiendo analgésicos. Le di el frasco y cuando levantó la vista para dar las gracias, ambas nos quedamos paralizadas. Julia, dijo, bajándose las gafas de sol, ¿eres tú? Me tomó un segundo.
Entonces lo vi. Detrás de la melena rubia y la chaqueta de diseñadora llevaba un Harper. Fuimos juntas al instituto. Antes era la chica tranquila con pecas y brackets. Ahora parecía que dominaba media ciudad. Dios mío, no puedo creerlo, dijo. ¿Sigues viviendo en Portland? Hablamos un minuto antes de que terminara mi descanso. Me preguntó por Michael y le di la versión editada. Entonces me sorprendió. Administro un hotel boutique en el centro. Hemos tenido rotación de personal de limpieza. No es glamuroso, pero el sueldo es decente y el horario es flexible. ¿Te interesa? Asentí antes de que terminara. Sí, sí, de verdad. Genial. Ven mañana. Te enseño el lugar. No se lo dije a Michael ni a Agnes. Preparé mis zapatillas, me puse el uniforme médico después de mi turno en la farmacia y empecé a trabajar en ambos empleos, porque si nadie más iba a salvarlo, yo lo haría. Era mi 10º día consecutivo sin descanso. Había salido de la farmacia a las 4 p.m. Me había cambiado en el baño de personal. Había cogido una barra de granola y me había ido directo al hotel. Me dolían los pies, me dolía la espalda y aún tenía 6 habitaciones que limpiar antes de poder pensar siquiera en descansar. Ina me había escrito antes. Esta noche estás en el tercer piso, 307 a 312. El tercer piso siempre era el peor. Viajeros de negocios, habitaciones caras, el doble de desorden. Pero no me quejé. Necesitaba las horas. La habitación 310 estaba casi al final del pasillo. Llamé 2 veces, esperé y pasé la tarjeta. «Servicio de limpieza», grité. No hubo respuesta. Entré arrastrando el carrito, lista para hacer lo de siempre. Desarmé la cama, vacié la basura, revisé el minibar, pero me detuve en seco. Allí, de pie junto a la ventana, estaba Michael, mi esposo, de pie, sin silla de ruedas, sin forcejear, sin agarrarse a nada, de pie, caminando, moviéndose con facilidad. Y no estaba solo, una joven rubia, de unos 20 años, con piernas de modelo y vestida con una bata de seda, lo rodeaba con los brazos. Ella reía, él sonreía, sus rostros estaban a centímetros de distancia. Ninguno de los dos me notó al instante. Me quedé paralizada en la puerta, agarrada al asa del carrito como si pudiera sostenerme. Por un segundo pensé que estaba soñando, alucinando. Entonces Michael se giró. Su sonrisa desapareció. Julia. Mi nombre en su voz me devolvió a la realidad. No hablé, no grité, no tiré nada. Simplemente me di la vuelta y salí a toda prisa. Se me cortó la respiración y se me encogió el pecho a cada paso. No quería que me viera llorar, no quería darle eso. El ascensor tardó demasiado, así que bajé corriendo las escaleras. Atravesé el vestíbulo y salí a la calle. Ya estaba oscuro, el aire era más frío de lo que recordaba. Y así, sin más, comenzó la peor noche de mi vida. No llegué muy lejos. Apenas una manzana más adelante, lo oí detrás de mí. Su voz me llamaba. Sus pasos se hacían cada vez más fuertes. «Julia, espera, por favor, espera». Me detuve, no porque quisiera, sino porque necesitaba oír qué clase de mentira me iba a vender esta vez. Corrió a mi lado, un poco sin aliento, pero muy funcional. Sin bastón, sin aparato ortopédico, sin cojera, solo un hombre que había estado fingiendo estar roto. «Por favor», repitió, «no es lo que crees». Lo miré fijamente. «¿En serio?». «Porque se parece mucho a ti caminando tranquilamente en una habitación de hotel con otra mujer a tu alrededor». Levantó ambas manos como un policía calmando un enfrentamiento. «Vale, vale, sé cómo parece, pero no era Dios. No se trataba de ella». Me reí, brevemente, amargamente. «¿Ella no es el punto?», le pregunté. «No, o sea, sí lo es, pero no así». Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Solo necesitaba saber si aún me querrías, si te quedarías». Tenía miedo, Julia, miedo de que si no podía caminar, te fueras. Parpadeé. «Zoid, me dejaste creer que estabas paralizada, me dejaste cuidarte, trabaja en 2 trabajos, renunciar a todo solo para ponerme a prueba». Se estremeció. Arthur ayudó más de lo esperado. Volví a caminar hace semanas, pero no estaba lista para decírtelo. Pensé que si te lo decía demasiado pronto, quizá te marcharías de todas formas. Necesitaba estar segura. Negué con la cabeza, con la boca seca. ¿Y la chica?, pregunté. Bajó la mirada. «Alisa, es la hija de mi antiguo jefe. Estaba intentando recuperar mi trabajo. Se ofreció a hablar con su padre en mi nombre. Eso es todo». Lo miré con incredulidad. «Eso es todo. Estaba prácticamente encima de ti. Dijo que así es como su padre escucha».
Él murmuró, no hice nada. No tenías que hacerlo, susurré. Ya hiciste suficiente. El dolor no era solo por la aventura, real o no, era la traición a la confianza, la manipulación, el hecho de que mientras yo fregaba pisos de hotel para pagar una cirugía, él ya no me necesitaba. Estaba jugando con mi corazón y sonriendo a pesar de ello. Para cuando llegué a casa temblaba por todo lo que no había dicho. La discusión que pensé tener con Michael sobre traición, sobre humillación, sobre lo insignificante que me había hecho sentir, me quemaba profundamente. Entré por la puerta lista para gritar, pero mi teléfono sonó antes de que pudiera quitarme el abrigo. Natalie, respondí de inmediato. Cariño, estaba llorando. Podía oírlo en su respiración. Mamá, susurró. No sabía a quién más llamar. Se me encogió el corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy embarazada, dijo con la voz entrecortada. Y no quiero estarlo. Me hundí en el borde del sofá. Mi ira contra Michael se evaporaba como el humo. Ay, cariño, no sé qué hacer, dijo. Max tiene miedo. Yo también. Todavía estamos en la escuela. Es el peor momento. Siento que lo arruiné todo. Cerré los ojos y apreté el teléfono con más fuerza. No arruinaste nada, dije con dulzura. Solo necesitas respirar. Lo resolveremos juntos. He estado pensando en terminarlo, admitió. Sé que suena horrible, pero no, la interrumpí suavemente. No suena horrible, suena sincero, pero no tomes esa decisión sola. Hablemos cara a cara. ¿Puedo ir a verte? Hizo una pausa. ¿En serio? Estaré allí mañana. Lo hablaremos todo. Y escucha, Nat, si decides quedarte con el bebé, te ayudaré. No estarás sola. Lloró con más fuerza esta vez, de alivio, y en ese momento sentí un cambio en mi interior. Había pasado tanto tiempo intentando salvar a un hombre que no quería ser salvado y había olvidado por completo que ya tenía a alguien por quien valía la pena luchar, alguien que me necesitaba, que confiaba en mí, que aún creía que era buena. Esa noche, después de que todos se durmieran, preparé una maleta. Dejé una nota en la mesa de la cocina, breve, directa, definitiva. Le dije a Michael que iba a pedir el divorcio, que no lo odiaba, pero que ya no sabía quién era y que me negaba a seguir viviendo en un hogar construido sobre mentiras. No miré atrás, me mudé 2 semanas después a una ciudad tranquila, no muy lejos del campus de Natalie, lo justo para darle espacio, pero lo suficientemente cerca para estar ahí cuando me necesitara. Con el dinero del divorcio, lo poco que me quedaba después de pagar los abogados y las facturas del hospital, compré un modesto apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un viejo complejo de ladrillo. Las paredes eran delgadas, la plomería crujía cada vez que abría el agua caliente, pero había un pequeño balcón que recibía el sol de la mañana, y la sala olía a pintura fresca y a un nuevo comienzo. Natalie se quedó conmigo durante los últimos meses de su embarazo. Cocinamos juntas, doblamos la ropa de bebé y hablamos de todo, de sus miedos, de sus esperanzas, del dolor que ambas llevábamos encima. Algunas noches llorábamos, otras noches reíamos hasta que nos dolía el estómago, y poco a poco, en silencio, algo empezó a sanar en nosotras. Cuando por fin llegó el bebé, era una tarde lluviosa de finales de marzo. Le sostuve la mano durante las contracciones, le susurré palabras de aliento entre cada respiración, y cuando la doctora colocó a ese pequeño bebé que se retorcía sobre su pecho, pensé que se me rompería el corazón de tanto amor. Lo llamó Elijah. 2 días después les dieron el alta y los traje a casa. Esa mañana me quedé junto a la ventana, meciendo a Elijah en mis brazos. Estaba cálido, suave, increíblemente pequeño. Afuera, la lluvia por fin había parado. La tenue luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando una neblina dorada sobre la habitación. Natalie dormía en la habitación de al lado, agotada, pero en paz. Y yo ya no estaba enojado, ya no tenía miedo, ya no soportaba el peso de la traición de Michael ni la crueldad de Agnes, ya no lamentaba lo perdido, estaba aprendiendo a amar lo encontrado. Miré a mi nieto y un versículo de antaño me vino a la mente. Uno en el que no había pensado en años, uno que ni siquiera sabía que recordaba. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Lo susurré suavemente casi sin pensar, y por primera vez en mucho tiempo sonreí y lo dije con sinceridad.